Amada Iglesia, buenas noches, dando continuidad a nuestro tema sobre la presión social en nuestra vida familiar cristiana. Le pedimos a nuestro Señor, por medio de su Espíritu Santo, que sea guiándonos y fortaleciéndonos en su verdad y en su palabra. Gracias, amado Espíritu Santo, porque sabemos que tú cumples el propósito por el cual hemos sido llamados, y el anhelo tuyo es guiarnos a toda verdad y darnos convencimiento de nuestro Señor Jesucristo y del porqué de estos tiempos y de la venida de Él, en el fortalecimiento y la gloria suya. Vamos a continuar con nuestra segunda parte sobre daños causados por la sociedad moderna en la familia cristiana. La modernidad ha tenido y ha generado ciertos daños irreparables dentro de nuestra familia y muchas veces no nos hemos dado cuenta de ellos. Pero los resultados o los frutos hablan por sí solos. Por eso vemos cómo a veces nos han generado ciertas frustraciones a nosotros mismos. Todos los, todo por que la sociedad, como hablábamos en la charla anterior, ha generado ciertos desafíos ante la autoridad. La autoridad es que Dios mismo ha puesto. Mirábamos esos nuevos conceptos que se generaban dentro de esas corrientes de libertad, de igualdad y de libre expresión y de derechos fundamentales que se ha ido creciendo dentro de la sociedad. Y es lo que va a predominar para estos tiempos finales, porque si nosotros miramos dentro de la visión de Daniel, pues sus pies eran de barro y hierro. El barro representa al hombre y el hierro la ley. Y es lo que la sociedad cada vez más saca leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, y vienen saliendo más conceptos de humanismo dentro de eso, que el humanismo es el barro, ¿sí? Aferrándose a la ley. Pero miramos que dentro de más leyes hay, más resoluciones o más normas se sacan, pues vemos que no es la solución a todo, porque el Señor Jesucristo fue claro con nosotros. Él nos dijo, ahí en Lucas, nos está diciendo de que la raíz de todos los males está en el corazón de nosotros. Pues, es decir, lo que contamina al hombre, más específicamente, él dice, lo que contamina al hombre sale del corazón del hombre. No está afuera, está en el mismo corazón del hombre. Y sí, también el Señor nos dice de que raíz de todos los males es el amor al dinero, y eso es uno de los principios que vamos a ver el día de hoy. Espero que alcancemos. Si no alcanzamos, nos vamos a una tercera charla. Estos nuevos conceptos de libertad que se han ido desarrollando en estos tiempos finales y van con un matiz de permisividad. Y dentro de eso nos da ciertos resultados, ¿no? Nosotros mirábamos, sin haberlo dicho en la charla anterior, pero tenemos un ejemplo sobre la rana que se mete en una olla con agua fría y poco a poco se va poniendo a tibiar, ¿no? Se pone a tibiar o a calentar esta agua y la rana puede quedar cocinada y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Pues algo así nos está pasando a nosotros desde hace más de 100 años para acá, donde entró un modernismo con fuerza, donde entró una teología de liberal dentro de la iglesia y ha venido generando cierta tibieza y poco a poco nos están cocinando. Y es donde vemos que no estamos dando los resultados que Dios espera de nosotros. Actualmente vemos como un padre que usa la vara es considerado por la sociedad como alguien cruel. Y esa es una de las presiones sociales que vemos ante la vida o la familia cristiana. Se dice que un padre se pone
que pone reglas en su casa, ya nos dicen que somos padres legalistas. En cuanto a si un padre le dice a su hijo cómo vestir, cómo debe llevar su corte de cabello, sus actividades sociales que el hijo debe llevar, también es atacado. Nos llaman padres tóxicos y son palabras creadas por profesionales. Y como hablamos en otra charla, son palabras que crearon profesionales como psicólogos, pedagogos, antropólogos, sociólogos y toda esta línea de nuevas carreras que surgieron después de este modernismo que hemos venido hablando y que surgieron con una ilustración del conocimiento y de la razón del hombre, apoyados de escritores como Kant, con la crítica de la razón pura y otra cantidad de autores modernos que fueron apoyando esta nueva manera de pensar y se crearon con unos conceptos de libertad y de humanismo con mucha fuerza, lo cual lo vemos en la educación y en las familias existentes. Entonces crearon palabras como toxicidad o padres tóxicos que le hacen daño a sus hijos y exigen ciertas normas. Y dentro de esas exigencias de reglas de conducta de nuestros hijos o pautas de crianza o pautas de cómo deben ser educados, o si somos siendo atacados por estos profesionales que apoyan ciertas condiciones de libertad hacia nuestros hijos y que estamos vulnerando los derechos y los estamos vulnerando a ellos, atentando contra ellos, dándole la autoridad a los jóvenes o a los hijos, más perdiendo la autoridad de los padres. Una pérdida de autoridad, perdiendo ya un principio bíblico. Si miramos a aquellos bisabuelos que a veces también están siendo anulados, el bisabuelo, el abuelo, y que a veces ellos con su cabeza desaprueban ciertas actividades o ciertas conductas de los jóvenes o de los niños, meneando la cabeza diciendo que no le parece y no más, no solamente lo dicen, a veces hacen un comentario muy leve, muy suave, porque saben que la respuesta de estos jóvenes es una respuesta que estas mentes rebeldes o esta nueva generación rebelde está haciendo. Ya tienen unas palabras o unos mecanismos de defensa y estos mecanismos es despreciando el comportamiento de estas generaciones conservadoras o de estos abuelos, de estos ancianos, de los cuales ellos se burlan de sus ideas y los callan de una manera como si tuvieran mucho conocimiento y sabiduría, opacando la autoridad de ellos, haciéndolos sentir ignorantes, que ellos no saben lo que dicen, que ellos sí lo saben todo y que no se saben expresar y entonces buscan dentro del abuelo o el padre o de la autoridad, dentro de este anciano buscan algún error que tuvo. Un ejemplo, si el anciano no tuvo mucha educación, entonces se burlan de él a través de su debilidad, de lo que no tuvo, de lo que no desarrolló. Si habla mal, se burlan de él para hacerlo sentir que ellos son más y él es menos, y por eso no tiene autoridad para poder corregirlos dentro de lo que a él le parece, a este abuelo le parece que no debe ser. Así que son desautorizados, mostrando de que su sabiduría no tiene peso, sus comentarios no valen. Así que miremos que estos conceptos modernos en cuanto a la autoridad ejercen una gran presión sobre aquellos padres, abuelos y bisabuelos que desean dirigir un hogar de acuerdo a la palabra de Dios. Otra situación que se ha venido presentando dentro de estos daños causados por la sociedad moderna
es la separación de edades. La presión social ya no solamente se limita, digamos, en una época, esta separación de edades se daba en las escuelas, ¿no? Porque hace más de 100 años en las escuelas eh, se mantenía que en un solo salón estaba todo el grupo de primaria. Y a medida que fue creciendo los grupos, pues se fueron separando, y se fueron separando por edades. Y ahí empezó a ejercer esta separación de edades. Pero es que ya no solamente se ve actualmente en la sociedad, eh, en la escuela. Esto ya lo vemos en todo lugar. En todo nos están separando y disgregando la familia por edades. Nos están separando y quitando la integridad o la integración de la familia. Si vamos a escribir a nuestro hijo a un club deportivo, lo mismo, es separado por edades. Si lo vamos a llevar a algún lugar, es separado por edades. Muchas cosas ya están siendo separadas por edades. Lugares de recreación son separados por edades. Y en la misma iglesia está surgiendo eso. Y no estoy queriendo decir de que esté mal, totalmente mal hecho. Pero ahorita quiero llegar al punto de decir, hay un momento donde debemos buscar esa integración y esa unidad. Y no permitir que la separación sea lo que predomine. Los movimientos feministas y la educación por edades dentro de esta presión de búsqueda de ser cada día más profesional ha generado hogares muy exigentes. Y esto se ha encargado de segregar, de separar la familia en diferentes grupos o clases, dando cada uno dentro del trabajo que se está desarrollando a este tipo de grupos. Entonces, la mujer ya no tiene tiempo para la familia, o el esposo, el padre no tiene tiempo para la familia, sus jornadas laborales y de educación son bastante exigentes y casi no está en la familia y sus hijos están siendo educados por otras personas, por otras condiciones y se mantienen en tareas cada uno y los puntos de encuentro son muy pocos. Inclusive llegan a la iglesia y sucede lo mismo, son separados y esos puntos de encuentro también son pocos. La invitación es a que busquemos más tiempos de que la familia aprenda a compartir. Y la familia cristiana debe aprender a compartir en equipo, es decir, en unidad, como hablábamos el año pasado cuando vimos el tema de unidad en la iglesia. También esa unidad debe estar en la familia. La familia debe aprender a trabajar junta, la familia debe aprender a jugar junta, la familia debe aprender a adorar a Dios junta y a tener esos tiempos de búsqueda del Señor junta, esos tiempos del altar familiar juntos, ¿sí? Porque hemos llegado a un punto en que a veces vemos que el grupo de jóvenes solamente se reúne para hacer su devocional con jóvenes, pero ya no hay un altar familiar, ¿sí? Y el padre entonces ya le suelta la responsabilidad a la iglesia o al grupo de jóvenes o al líder o al pastor de jóvenes para que sea él el que pastoree a sus hijos, a sus jóvenes, porque él no se siente que no tiene las herramientas adecuadas para poder guiar a este joven. Pero hay que buscar esas herramientas y hay que no permitir que esos espacios ganen más que el espacio principal y la prioridad que es la familia. Esa es una de las invitaciones de querer buscar los principios bíblicos dentro de un hogar o una familia cristiana. Si nosotros vemos, los ancianos tienen mucho que dar y compartir y ayudar, ¿sí? Pero si vemos actualmente lo que estamos viendo con esta segregación, con esta separación de edades, hoy vemos que esto está alimentando ciertas condiciones de responsabilidad, ¿sí? De no querer asumir ciertas cosas. Y miremos ahora, miremos madres, que a veces hay madres que se alegran de tener que llevar a sus hijos a un jardín infantil a una edad muy temprana, dos años,
y para ellas es un descanso y es un alivio que su hijo ya tenerlo que meter al jardín. ¿Sí? No estoy diciendo todas, pero he visto casos. He visto ese caso de que madres se ponen muy contentas de llevar porque es como si se quitaran un peso de encima y no querer asumir. Yo recuerdo hace unos 20, 30 años, más de 30 años, eh, de 30 a 40 años, una madre dejar a un hijo en un colegio, y eso que en esa época los dejaban, era después de los 7 8 años de inscribirlos en el colegio, y le había dolor en dejar a su hijo, de parte y parte, la madre no quería dejarlo, pero lo hacía para poder brindarle educación a su hijo. Actualmente vemos que hay madres jóvenes que quieren entregar a su hijo rápido para que otros se hagan responsables de la educación y la formación de sus hijos. Espero hacerme entender en este tema y que no haya malos entendidos. No quiero decir que todos, hay madres que su corazón es muy blando, su corazón aún no ha sido tan contaminado y anhelan y desean estar con sus hijos constantemente y estar en el proceso de educación y formación con sus hijos. ¿Sí? Lo mismo, como hablábamos en charlas anteriores, hay padres que desean entregar a sus hijos a la responsabilidad de los pastores de la iglesia o a la responsabilidad de otros grupos de trabajo, ¿sí? Y se pierde ese punto de integridad dentro de la responsabilidad del padre, la madre o los abuelos o toda la familia trabajando en equipo, ¿sí? Así que la invitación es a buscar el valor de la interacción de la familia. Es buscar que a pesar de las diferencias de edades podamos buscar ese tiempo para compartir, así sea un partido de fútbol o otro tipo de actividades, eh, aún dentro de las diferencias de edades o aún dentro de que algunos no tenemos las mismas habilidades o destrezas que otros. No importa, ver es ese principio de aprender a compartir, preparando alimentos o haciendo un asado o haciendo otras actividades en familia, sin buscar tanto la disgregación por edades. ¿Sí? Vamos a ver otro punto, y ese otro punto es la exposición del conocimiento. Vamos a ver cómo el conocimiento y a través del modernismo ha dado cambios dentro de la conducta o dentro de la presión social dentro de nuestra vida familiar cristiana. El modernismo ha afectado dentro de nosotros con el aumento de la tecnología y ha traído cambios rápidos, bastante rápidos, que a veces nosotros nos hacen sentir como padres o como pastores o como líderes o como ancianos como algo obsoleto. Si no estamos a la vanguardia o a la punta de eh, de ciertos avances tecnológicos, entonces nos están anulando, nos están diciendo, nos hacen a un lado. Y estos cambios rápidos nos han hecho perder autoridad. Sin que nos demos cuenta, esta exposición de conocimiento, este aumento de conocimiento que se está dando en la sociedad actualmente, está ejerciendo una presión social dentro de las autoridades. Y el mercado cada día más lo va exigiendo, es decir, el vender más, los nuevos inventos, la amplitud de las necesidades, ¿sí? El afán de aquí para allá, la falta de tiempo, el crear nuevas herramientas para apresurar muchos procesos, todo eso nos está llevando a que estemos en una fatiga constante de mantenernos actualizados y una fatiga constante de no dedicarle a veces a las prioridades el tiempo que se merece. Dentro de esa prioridad es la familia o Dios. Dios. Muchas veces dentro de este concepto, cuando se tiene lo último, que estamos, uy, ya tengo el último equipo, la última tecnología, el último software que desarrollaron, nos damos cuenta de que ya al poco tiempo ya salió algo mejor, algo nuevo. Y eso es la exposición del conocimiento. Por eso se puso ese título. En Daniel capítulo 12, en el verso 4, si nosotros lo miramos,
El mismo Señor nos habla sobre estos tiempos finales haciendo referencia a ello, diciéndonos, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esa es una señal, es una palabra profética. La ciencia aumentará. Muchas veces nosotros como padres no comprendemos lo que está sucediendo y nos quedamos cortos, escasos a todos estos cambios tan rápidos que se están dando. Y la sociedad vive bajo esa constante presión a toda hora, de lo nuevo a lo mejorado, de lo nuevo a lo mejorado. ¿Sí ven? Se ha formado una idea equivocada y lo viejo se convierte en algo obsoleto. Ya lo ven a uno como algo inservible. ¿Sí? Y el experto que surge, el que está al día dentro de las cosas, en los últimos descubrimientos, es aquel que está a la vanguardia de lo que acaba de salir. ¿Sí? Pero muchas veces no hay ni siquiera el tiempo suficiente para poder estar al día, porque como lo dije ahorita, no, acaba de salir algo y al poco tiempo ya es obsoleto y ya hay algo mejor. Y todo esto, avances tecnológicos, si lo habláramos de tecnología y de inventos, está ejerciendo una influencia muy fuerte dentro de nuestros hogares y dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque está exigiendo a que debamos estar cada día más dentro de estos cambios rápidos que están sucediendo. Y a veces, si no se está, como lo dije ahorita, se ejerce una pérdida de autoridad. Porque como no se está al día, entonces pasa el joven a ejercer cierta autoridad sobre el pastorado o sobre los padres, y es el joven el que tiene la última palabra y es el que está liderando ciertas cosas. Y por lo tanto esto va creando un matiz muy sutil dentro de la conducta o el pensamiento del hombre. Y es que ya se pierde confiabilidad, se va perdiendo como una confiabilidad y ya inclusive los consejos no empiezan a tomarse como una prioridad. La ciencia moderna está sofocando la sabiduría y también está sofocando los principios bíblicos. A los padres y a los pastores se les está haciendo sentir que son incompetentes, que no pueden dirigir a un hijo, o que no pueden dirigir una iglesia, o que no pueden dirigir o dar un buen consejo. Y se les aconseja que soliciten ayuda profesional, y por eso y estos profesionales son personas que andan con la última en tecnología o están al día en los últimos ítems de los avances modernos que se estén presentando. Pero sin darnos cuenta o sin darse en cuenta los hijos y los padres y los pastores, hay una necesidad urgente de exponer esta sabiduría de los padres a los hijos o de los pastores a su iglesia. Se necesita de esta sabiduría, es necesaria. Y esa necesidad no la suple el modernismo, esa necesidad no la suple la tecnología, esta necesidad no la suple en esta apariencia abundante de conocimiento. La sabiduría se logra, como hablamos en la charla anterior, primero teniendo una intimidad con el Señor, tiempo de oración, tiempo de estudio, tiempo de realmente ver lo que está sucediendo realmente dentro del corazón de Dios y de esta sociedad o del mundo vigente que estamos viviendo. Así que para eso podemos ver que el materialismo está alterando mucho la vida familiar y ejerciendo una presión muy fuerte. Y todo esto se ha generado, como nos lo expresó Daniel, con un aumento de conocimiento. Y la ciencia la hemos visto que va avanzando, la tecnología, la producción, los productos, la familia. Y dentro de eso va marcado dentro de esas, como lo dijimos hace un rato, dentro de esas
diferencias de edades o clasificación de edades, porque la tecnología o el modernismo está creciendo, le ofrece a los niños los juguetes de último, ¿sí? De última generación, dicen, ¿sí? Los videojuegos para los más grandecitos, electrodomésticos para la ama de casa, ¿sí? Ya no le es suficiente tener una lavadora, ya es vieja, ya es obsoleta y también o tener ciertos equipos y los electrodomésticos también ejercen una presión para las madres, eh, para los padres o para los profesionales con ciertas herramientas de trabajo también ejercen una presión, el último computador, el último celular, el último software, el último desarrollo que se ha tenido y todo este tipo de cosas. Y herramientas como a un padre, como decir, tener las últimas herramientas de trabajo para mi casa o tener ciertos automóviles, el último automóvil y tecnología. Y a los jóvenes, pues lo principal, su celular y que sea de última generación, que tome buenas fotos y que tenga, ya no es necesario una cámara ni dos, ya ahora he visto celulares que tienen tres cámaras y no es suficiente, y la memoria y la capacidad y la velocidad y todo este tipo de cosas de última generación que se están dando, ¿no? ¿Y todo esto cómo se llama? Pues es un término que ya comúnmente lo estamos escuchando que llama consumismo, ¿cierto? Y es donde llama la atención al consumidor para estar atento a lo último que ha salido. Y siempre está creando una necesidad. Y este consumismo nunca va a parar para estos tiempos modernos. Porque la ciencia aumentará, dice la escritura, ¿cierto? El conocimiento aumentará. Así que debemos tener nuestra mirada dentro de este punto del modernismo, del materialismo y del consumismo. El aumento del conocimiento. Miremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, verso 15, y Él nos dice así, nos dice de la siguiente manera. Él dice, mirad y guardaos de toda avaricia. La avaricia es el deseo de poseer, el deseo de tener, así no se necesite, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Voy a volver a leer esa última parte. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. El Señor Jesús es muy hermoso con nosotros. Él nos dice que la vida no está ahí y que ahí no para todo. La vida del hombre va más allá. La vida del hombre es con Él, es en Él y es para Él. Así que debemos aprender este consejo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender que debemos dejar a un lado la presión social que está ejerciendo dentro de nosotros. De que no se trata solamente de comprar y comprar, adquirir cosas, almacenar sin tener ningún sentido, sin realmente cumplir un propósito, porque estamos cayendo en lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla de avaricia. Se nos dice que una buena vida, la sociedad, la presión social nos está diciendo que una buena vida es la diversión, es el estar activo, es el estar en unas actividades constantes, en un estar actualizado constante y en mantener entretenido y todo con lo último que nos ofrece la sociedad. Y unos afanes de aquí para allá, de allá para acá. Y nos están ofertando constantemente y nos ofrecen promociones, nos hacen rebajas, nos dan precios de temporada, ¿sí? Y nos dicen que no hay afán en el dinero y cuando vemos es que hay facilidades de crédito, tarjetas de crédito, ya no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, y cuando vemos es que estamos siendo prisioneros o atrapados de todos estos créditos que comienzan a robarnos la paz y que comienzan a quitarnos ese tiempo que era merecedor de Dios y comienza a ser tiempo en angustias y aflicciones de este mundo. La presión que llega a ejercer todo este modernismo a veces puede llegar a ser irreversible. Y es muy increíble ver
cómo es de sutil y cómo llega a nuestra vida familiar y cómo nos invade poco a poco. Y esta presión se siente mucho en la familia. El hijo que desea el último juego, o la última zapatilla, o la última prenda de ropa, y no puede ser cualquier ropa, que porque se la vio el amigo, que porque la compró el primo, y como al primo sí se la dieron, o como el vecino sí la tuvo, o el compañero del colegio llegó con esto, y entonces empieza a haber una presión social. Esta presión se siente mucho con la mamá queriendo tener el último electrodoméstico, el papá con comprar el último carro, el joven con tener el último celular. Y ahí, todos, cada uno, hay para todos. Y sin darnos cuenta, la familia comienza a valorar más lo material que a las personas. Voy a volver a decir esta parte. La familia comienza a valorar más lo material que a las personas. Va endureciendo el corazón. Y esto no estoy pretendiendo en esta charla decir de que las comodidades son un pecado o que van a tener, que debemos renunciar a ellas, ¿no? No, eso no es así. Ni de que el ser pobre es sinónimo de justicia o que debemos reconocer, sino que debemos más bien tener presente que debemos reconocer que pueden representar un peligro para nuestra vida. Los valores materiales pueden robarnos a nosotros como cristianos la visión del reino de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado. Y esa es una de las invitaciones, a estar como atalayas, vigilantes, porque nos pueden quitar la paz, el gozo, ¿sí? Mire, una de las cosas es aprender a renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, nos dice el Señor. Y permitir que la voluntad del Señor, de Dios Padre, reine en nuestros corazones. Que se haga tu voluntad, Señor. Que las cosas puedan ver un sacrificio y no que nos veamos atrapados dentro de los anhelos de esta sociedad. ¿Sí? Miremos que 1 de Timoteo 6, versos 6 al 10 nos dice lo siguiente. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación del hilazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tengamos presente, hermanos, con este consejo de la Escritura que nos muestra de una manera clara de que debemos aprender a vivir con sencillez, sin importar cuáles son nuestros ingresos económicos. Si tenemos altos ingresos, pues no quiere decir que vamos a gastar más. Aprendamos a tener una vida más sencilla, más simple, a vivir con lo necesario, con lo justo. Ahorrar porque el ahorro nos podría ayudar para otros, para la misma iglesia, para la misma mensaje del Evangelio, para acostumbrarnos a cumplir un principio bíblico que el Señor nos dice que debemos dar con alegría, aprender a dar, a compartir. Y a compartir no solamente el dinero, sino como hablábamos ahorita sobre la integración de la familia, a compartir en muchas cosas, a compartir con la comida, a preparar los alimentos, a compartir unas verduras con hermanos, a compartir unas palabras de ánimo, a compartir tiempo de oración, a compartir un detalle, una chocolatina, unas flores, ¿sí? A compartir unas horas
de nuestro tiempo con los demás, con nuestros vecinos, nuestros familiares, ayudarlos en una edificación, en una construcción de algo. Si tengo conocimiento, pues compartir ese conocimiento con otros, sin necesidad siempre de estar pensando en ser remunerados, sino en aprender a dar, porque el mismo Señor nos dice que es mejor dar que recibir. Y todo esto es fácil para poder dar principios bíblicos de decir fundamentos de hermandad, de familia, de amigos, de vivir como Cristo vivió, ¿sí? Y de saber de que es mejor dar que recibir. Recordemos que el Señor Jesucristo en Lucas 6:35 nos enseña algo de que no debemos estar afanosos y que todo viene por añadidura. Y descubramos el gozo de lo que realmente es el sacrificio. Cada uno de nosotros debe aprender a recibir ese gozo y aprender a compartir. Y eso representa un sacrificio compartir nuestro tiempo con el otro. Es un sacrificio. Y esto nos lleva a aprender a demostrar y a perfeccionarnos en el amor de Dios. Es que aprendamos a tener hábitos de compra más adecuados, con mayor cordura y con mayor sabiduría. Evitemos el desperdicio de las cosas, porque estamos llegando a un punto tal de consumismo de que estamos botando y desperdiciando y caemos en esa trampa de consumismo. Y aprendamos a invertir en el reino de Dios. Reconozcamos que nuestro dinero, el tiempo y los bienes que tenemos y todas nuestras habilidades provienen de Dios. Es nuestro Padre Celestial quien nos las dio y que debemos usarlas para Él, para su gloria y le pertenecen a Él. Así que no malgastemos nuestro tiempo, ni nuestros recursos, ni nuestras habilidades en cosas que no son, en cosas ociosas o en avaricia, como nos lo indica la Escritura. Quieren mimarnos a nosotros mismos a veces demasiado, ¿sí? En alguna de las charlas que hablábamos hace como 2 años, hacíamos referencia de tener cuidado con los autos, ¿no? La autoestima y la autocompasión y todo eso, porque a veces el mimarnos demasiado nos quita la mirada de Dios y nos centra en nosotros mismos, en el yo. Debemos darnos cuenta de que somos siervos fieles de Dios, o si no estamos dando cumplimiento a ello, debemos darnos cuenta de que somos siervos infieles ante Dios porque estamos pensando primero en nosotros. Así que vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cómo debe ser el horario de una familia? ¿Cuánto ocupado estamos cada uno de nosotros? ¿Cuánto nos encontramos en los afanes de este mundo o en los ajites de este mundo? Definamos de una manera tranquila un horario y miremos que dentro de ese horario cómo puede ser sincronizado, dando cumplimiento a estos principios bíblicos de una vida familiar cristiana y dándonos cuenta de que la sociedad ha ejercido una presión muy fuerte dentro de nosotros. Piense en algunos proyectos o trabajos familiares que se prestan para desarrollarlos de una manera sana y con integridad con la familia, todos trabajando. Recordemos que hablábamos de la importancia del trabajo, el jugar y el compartir tiempo con Dios en familia. Entonces hay trabajos que están en la casa por hacer y por qué hacerlos disgregados. Nuestros hijos allá en el celular y el papá trabajando solamente, no, involucre a su hijo dentro de actividades laborales de la familia, o si hay un negocio familiar, pues dentro de las actividades del negocio familiar. Hagámonos unas preguntas como cómo podemos lograr ese equilibrio y esas actividades de juego también y buscar unos buenos resultados
resultados que nos beneficien a todos como familia. Miremos cuáles han sido las barreras que nos han separado y empecemos a quitar esas barreras que se han ido levantando, porque esos vienen siendo murallas también, son fortalezas que se han ido levantando dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra familia. Pero el Señor Jesucristo vino a tumbar y a derribar todas esas fortalezas, porque Él nos promete a nosotros darnos vida y vida en abundancia. Así que seamos sensatos con cómo estamos llevando nuestro hogar y cuáles pueden ser esos pasos firmes que debemos dar, ya no solo, sino con nuestra familia, cogidos de la mano, cogidos con el Señor primero, porque Él es el que edifica nuestra casa, ¿no? Buscar cómo mantener siempre una relación piadosa y sana, siempre. Y cómo resistirnos a todas esas tentaciones o a todas esas presiones sociales que están alterando nuestra vida familiar. Porque el mundo siempre nos va a querer ofertar, tentar y nos va a querer siempre capturar dentro de los afanes de este mundo. Así que plantéese en algunas sugerencias en familia y ser un poco más sensato de lo que se podría lograr, teniendo en cuenta los errores en que hemos caído y qué fortaleza y cómo podemos irlo solucionando poco a poco. Y así podremos analizar cómo se van a hacer nuestras relaciones familiares con principios bíblicos, dónde se necesita mejorar y a dónde se puede llevar a cabo todo. ¿Y para quién? Para la gloria de Dios, ¿cierto? Examinarse en sí mismo, no olvidemos mirar esa lucha personal que tenemos, esa poca comunicación que se presenta a veces en la familia, la falta de respeto, la ingratitud, que todo esto es el resultado de la presión social que se ha venido dando. Y démosle todo esto al Señor para que sea Él mismo quien nos guíe con su fortaleza. Así, si nosotros sentamos en un papel, escribiéndolos y exponiéndolos dentro de nuestro núcleo familiar y se los ponemos al Señor en oración, diciéndole nuestras debilidades, nuestras fortalezas y a dónde queremos llegar con Él, estemos seguros de que el Señor nos va a acompañar en este proceso para mejorar cada día. Así que decidamos en Cristo Jesús fortalecer nuestros hogares y nuestras familias y no dejarnos ejercer que la presión social nos domine y nos deje de llevar a cabo el propósito de nuestra familia, el propósito que Dios tiene en nuestra familia. Pidámosle al Señor Jesucristo que nos llene de su fortaleza, al Espíritu Santo que nos guíe, amado Espíritu de Dios, propicio en cada decisión, en cada hogar cristiano, con todos los que estamos escuchando y siendo ministrados con esta charla. Espíritu Santo, ayúdanos para que cada día la sociedad, la presión social, tome menos control dentro de nosotros y podamos tener tu sabiduría y tu conocimiento y la fortaleza del Espíritu Santo, porque es con el poder de tu fuerza y que podamos derribar todo argumento en contra de tu voluntad, Señor, y mantenernos firmes en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que podamos mantenernos la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Podamos mantenernos firmes y confiados en Jesucristo y no apartarnos de ti ni quitar nuestra mirada de ti, que te podamos poner en primer lugar, que la sociedad y todos los daños que ha causado dentro de nuestro núcleo familiar sean derribados y sean sacados de nuestra familia y de nuestros corazones, que reines tú en nosotros cada día más como Rey, Señor de señores, que seas tú predominando y seas la cabeza de nuestra familia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia, nos reuniremos pronto. Esperemos que el siguiente tema sea de edificación y de fortaleza para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.